Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Las Calientitas de Frecuencia 5. Bueno, les comentamos que el día de hoy tenemos un gran invitado directamente desde México. Y bueno, no perdamos más el tiempo y vamos a recibir a nuestro querido Juan con un fuerte aplauso. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, aquí saludándolos, mandándoles muchos abrazos, ya sabes. Perfecto, perfecto. Oye, mira, primeramente te quiero agradecer por aceptar la invitación para conocerte el día de hoy un poquito más en la parte musical. Cuéntanos, a ver, ¿no? Como dicen, vayamos a hacer la tarea y no perdamos mucho tiempo. Cuéntame, cómo Juan se involucra en lo que es la música. A ver. Bueno, hace mucho tiempo, cuando estaba yo chico, mi abuelo, que era compañero de Pedro Infante, él tocaba muchos instrumentos, pues él me motivó a iniciar uno de ellos. Posteriormente viajé a la Ciudad de México a estudiar y desde entonces me he estado dedicando a la música, tanto local como regional, hasta en los Estados Unidos y parte de México. Y así es como he estado hasta ahorita. Cuéntame, pero a ver, esos referentes que tuviste cuando empezaste a crecer, ¿qué música te gustaba? ¿Cuándo finalmente descubres que la música es lo tuyo? Bueno, eso es una pregunta crucial de mi vida porque siempre, como me gusta todo tipo de música, soy melómano, me Ujú. gustan todas las melodías, todas las armonías, me gusta inmiscuirme en ellas, entonces no hay realmente un género que me identifique, por eso si notas mis canciones todas son de géneros diferentes. No es ni rock, no es ni balada, no es ni pop, ni banda, son todas diferentes. Es por eso que cuando yo estuve, por ejemplo, en la Ciudad de México, que se oía mucha salsa, se oía mucha música electrónica. Llevo acá al norte, se oye mucho la música ranchera, la música de banda. En Estados Unidos la música en inglés, por supuesto. Y la música mexicana ha tenido mucho auge en Estados Unidos desde, yo me acuerdo, hace como 20 años, ha estado creciendo. Entonces me he estado empapando de todos los géneros. Es por eso que, pues así soy yo, soy un pedacito de cada cosa. Excelente, excelente. Melómano, esa es la parte que a muchas personas a veces les causa un poco de sorpresa. Hay muchos artistas que de repente se autoeducan, otros que de repente alguien en la familia se da cuenta que tienen ese don por la música. Muchos de repente terminan, como dicen, involucrándose un poco más cuando están en el colegio, de repente son los niños mimados de la profesora. En el caso tuyo, ¿pudiste participar en el colegio de repente? ¿La profesora te inculcó algo de la música? Cuéntanos un poquito, danos un poquito más de detalles, así podemos conocer un poquito más, a ver, de esas, de repente, vivencias, alguna anécdota que también quisieras comentar. Claro que sí. Realmente pues en México tenemos tres niveles, ¿no? La primaria, secundaria y la preparatoria, y de ahí entra uno a la universidad, pero en la primaria no tuve ningún tipo de clases de música en la escuela, no tuvimos esa asignatura hasta en la secundaria, que es cuando yo empecé a estudiar con mi abuelo ya a los 11 años fue cuando ya empecé yo con mi abuelo a estudiar, y precisamente en la secundaria, pues se me hacía muy fácil lo que estaba viendo ahí porque yo ya lo estaba viendo, pero Claro. un cambio muy, dime. No, no, continúa, estaba mencionando, claro, claro. Ok. Posteriormente, cuando viajé a la Ciudad de México, era en la escuela en la que estuve, que es la G. Martel, me enorgullezco de decirlo, que es la escuela más grande de Latinoamérica, que estuve realmente 2 años ahí nada más, o sea, estuve poco porque estaba pues, Mm. realmente muy chico, la escuela iba apenas iniciando. Yo fui el primer alumno de Sonora, me acuerdo que estuve ahí, y como eran nada más 2 días a la semana las clases, y tuve que viajar hasta la Ciudad de México, tenía 16 años, entonces pues me hice amigo de los maestros y me dejaban entrar a todas las clases, por bajita la mano. Yo pagaba para una asignatura, pero como ya los conocía a todos, empecé a meterme a todos los salones de clases. Me gustaba la música, me empapaba de las melodías, precisamente la melomanía de ahí viene, cuando se te queda pegada una melodía y que de repente le compones una armonía y tú dices, con esto se oye mejor y así. Entonces, así fue como yo empecé a notar que pues realmente la música la traía por dentro. O estás, por ejemplo, tienes una junta muy importante
y, y en el camino te encuentras otro amigo músico y te puede llegar tarde a la cita porque se ponen a platicar de música o tararearte melodías y ahí te vas. Es por los que amamos a la música, eso nos pasa muy seguido, ¿eh? Oye, ¿algún instrumento en particular? Yo te cuento rápido una anécdota que tuvimos el placer de entrevistar a Pablo, un gran pianista en España, y él también empezó de niño y él se metió en un conservatorio. Sus papás tuvieron la oportunidad de pagarle y él se quedó en el conservatorio y también hacía algo como tú, se la pasaba en los salones practicando, profesores le enseñaban diferentes formas. Bueno, al final terminó aprendiendo los diferentes géneros musicales y todo empieza, si no era uno, venía a practicar y a dominar otro, pero siempre en el piano y mencionó también un poquito de guitarra. En el caso tuyo, ¿pudiste aprender algún instrumento musical dentro de esta, como dicen, pasión por la música? Claro que sí. Yo empecé con un acordeón chiquita que me regaló mi abuelo. Posteriormente brinqué a otro teclado más grande. Ujú. Y cuando fui a la Ciudad de México estudié piano, básicamente fue lo que estuve Ah, estudiando. Piano y la guitarra ya la estudié de forma autodidacta. Pero básicamente piano fue lo que estuve estudiando, música clásica, introducción al barroco, rítmica, entonces la música, esas cuestiones que se ven en los 2 primeros años, ¿no? Pero realmente lo que a mí me llamó mucho la atención fue la versatilidad de los teclados. O sea, mover, hacer tus propios ritmos. Era cuando estaba, como te digo, me gusta la música de todo. Yo tocaba clásico, tocaba de Richard Clayderman, Beethoven, Bach. Y de repente estaba un chavalo de Tabasco que se llamaba Alfredo y sus teclados. Los debes de conocer, supongo, Alfredo y sus ujú. teclados, ¿verdad? El pulpo. Pues me llamó mucho la atención que tocaba con pedalier, con el pie, tocaba un teclado acá, otro acá. Y pues yo quería hacer lo mismo. Hasta dibujaba, me acuerdo, en un cuaderno dibujaba todo el pedal, el equipo. Aquí, yo me voy a poner aquí, todo eso. Entonces, posteriormente me di cuenta que tenía ese sueño atorado desde antes, y entonces es lo que hago ahorita. Toco, de hecho, interpreto con teclados y mi voz con mi micrófono de diadema. Es como yo me presento. Y esa fue la historia de los instrumentos. También tuve una época de trovador en la que estuve tocando con guitarra y voz. Tengo algunas canciones. Siempre he compuesto también, la composición me llama mucho la atención, pero a producir mis propias canciones hace poquito que empecé. De hecho, tenía tiempo más bien que no lo retomaba y por eso les mandé unas canciones a ustedes ya producidas en maquetas y espero Claro, que también siempre les las guste. vamos a poner pronto también, las vamos a poner pronto. Ah, mira, Ya. entonces el piano siempre, no sé si esto siempre pasa para todo compositor, pero todos los compositores grandes o de repente los que empiezan, siempre empiezan dominando el piano, como que con el piano te terminas de inspirando y de repente cuando te viene la musa de la inspiración y vienes con todas las palabras, lo metes a tu maqueta musical y siempre empiezan con un piano componiendo. ¿Será que me estoy equivocando o es algo que siempre le pasa a todo compositor? Pues ya depende del contexto, depende de los recursos que Ujú. tenga uno. Por ejemplo, Juan Gabriel empezó con guitarra. Este, muchos empezaron con guitarra porque un piano pues esto es un instrumento caro, realmente no todos lo tenemos. Yo no lo tenía al principio, cuando estaba en la escuela de música, yo tenía que ir a la casa de una tía que vivía como, digamos, unos 30 minutos de donde estaba, pero yo me iba caminando hasta allá y estudiaba 4 horas diarias porque ella tenía su piano ahí en su casa. Una vez estudié hasta 8 horas, me acuerdo, pero es un instrumento no muy accesible. La guitarra, pues es lo más fácil que todo mundo tiene. José Alfredo Jiménez, él no tocaba instrumentos, él componía de chiflidito, les decía él Oh, wow. con su misma voz. Mira, qué interesante esto de componer. Y cuando empezabas a componer o cuando se te entraba ese bichito de componer esa musa de la inspiración, ¿a qué hora esa musa te tocaba la puerta y te quitaba el sueño?
Así es, la composición llega en cualquier momento. A veces que en la mañana tengo que ir a llevar a mis niños a la escuela y de repente me entra una canción y estoy haciendo todo, el desayuno y todo, pero pensando en la canción. Y me hablan y como que no los escucho porque estoy concentrado. Y ya llego acá rápidamente y me encierro y empiezo con el teléfono ahorita es un recurso muy importante porque tiene bloc de notas y tiene grabadora de sonidos. Ujú, Antes era pues estar apuntando en un cuaderno la letra, imaginarte la melodía, la armonía, cuadrarla, tener un instrumento a la mano. Hoy con el teléfono uno rápidamente, yo lo hago así, de esta manera. Yo agarro el teléfono, pongo la grabadora de sonidos y me imagino una frase, la que estoy escuchando en mi mente, la grabo. Así sea una línea melódica. Por ejemplo, parararán, tarán, tarararán, tarán, tarararán, tarán, tararararararán. Queda grabada y me paso a la siguiente. Sigo haciendo lo que estoy haciendo o si no, rápidamente la canción puede surgir completa así la letra. Empiezo a grabarla y posteriormente me paso el bloc de notas y empiezo a apuntar las frases, esta sí, esta no, y al último ya hago un arreglo de cómo va a quedar toda estructurada y posteriormente ya empiezo a hacer los arreglos, así es como compongo. Antes estaba con mi libretita y de hecho tengo una libreta desde hace 22, unos 30 años más o menos, que tengo echándome de tierra de la edad, ¿no? Pero tengo todavía esa libreta. Y yo comparo la lírica de entonces y comparo la lírica de ahora, pues ha cambiado bastante en ujú. cuestión individual mía y en cuestión de la temática del contexto histórico actual, cronológico, digamos, porque antes era la cuestión más romántica, ¿no? Más, pues se cuidaba mucho la letra, ha cambiado la lírica bastante, entonces uno tiene que adaptarse, no tiene que entrar uno también, por ejemplo, en el lenguaje soez si uno no quiere, porque pues, realmente no es su género. Tal vez si nos dedicáramos un poquito más a eso, podríamos hacerlo, pero realmente podemos, yo creo, rozar la línea, ¿no? Claro. Rozar la línea y hacer un género que sea el género que estás buscando, pero sin llegar a esos recursos que decimos muchos no van ya conmigo, pero en realidad yo creo que el compositor tiene que actualizarse Ujú. constantemente, constantemente. Los músicos, compositores, yo creo que todo el mundo tenemos que actualizarnos. Y cuando empiezas a componer, a ver, no sé si de repente es un secreto, o de repente es algo que a todo compositor le pasa. eh, ¿Es verdad o no es verdad que hay que buscar una frase que, como dicen, que sea así como un poquito tendencia, una frase que llame la atención de repente del oyente, y sin ese corito que le llaman, el corito, la canción como que no va a terminar, como dicen, pegando, va a ser solamente una canción, y también en la comparación que hay entre las canciones que van a durar el resto de una vida a las canciones que son comerciales. ¿Hay una diferencia entre todo eso? Hay una estructura tradicional, digamos, ¿no? Pero ha cambiado ya bastante. Por ejemplo, ya no tenemos puentes en las canciones casi, o sea, no hay casos que el puente ya no se utiliza, que el puente pues es una melodía que va en medio del fraseo, ¿no? Que digamos que se puede usar como intro, se puede usar en medio como puente, pero realmente ahorita las canciones han cambiado bastante. Ya se enfoca más uno a la lírica y la música ha tomado, por ejemplo, ha tomado un segundo nivel, ya en la cuestión, por ejemplo, de los solos de guitarra, ya no se utilizan realmente. Los sintetizadores quedaron en el pasado y ahorita están volviendo. O sea, uno hace, por ejemplo, música con controladores de sonido, con la computadora, sonidos muy reales. Personas que antes, por ejemplo, tocaban guitarra, tocaban batería, no sé, bueno, más bien un instrumento melódico y armónico, porque la batería es percusivo. Ahora estamos utilizando controladores. ¿Qué es un controlador? Es como un teclado, es como un piano, digamos, un teclado electrónico, pero no tiene sonidos propios, los sonidos los tiene que jalar uno de la computadora. Entonces, Ah, básicamente controla el sonido que tiene la computadora. Es real porque uno está tocando, o sea, la habilidad esa ni para dónde se haga. Es como la va plasmando uno con un controlador, ¿no? Entonces, la cuestión a lo que te referías, en la cuestión
de que si hay alguna técnica o algún secreto, digamos, para componer, no lo hay. Sí hubo lineamientos que las disqueras interponían a nosotros, los compositores, que decían, así tiene que ser la canción y así, que no dure más de 3 minutos y si dura más es la versión larga, pero eso ya se acabó. Eso ya ahorita hay mucha libertad en la cuestión de la composición. Ya la gente es la que manda las tendencias. Bueno, ya volviendo más todavía al tema de cómo cuadrar una canción. Te repito, no hay un secreto. Sí hay ciertas palabras que tratamos de integrarlas a la canción, pero hay una cuestión que tiene el compositor y el músico que sigue su intuición, porque una canción muy estructurada, pensada con mucho razonamiento, pues se nota robotizada, se nota rápidamente que eso se hizo para llamar la atención. Sin embargo, te repito, como estamos, los compositores estamos completamente todo el tiempo empapándonos de todo nuestro alrededor, todo nuestro contexto, absorbemos palabras de la chaviza, como dicen, y las utilizamos, de hecho. O sea, yo no soy tan grande, pero tampoco soy tan chavo, pero utilizo palabras que pues las trato de integrar a las canciones y creo que quedan bien. Por ejemplo, la palabra tóxico, que es la palabra que por qué le diste like a esa güera pelocelote, ¿no? X cosa, Ujú. nombrar las redes sociales o palabras que andan ahorita, que utiliza la chaviza, digamos, ¿no? Y la chavo roquiza también. Eh, Perfecto. Bueno, nos vamos a ir con el primer temita musical, a ver, para que todo el claro público que sí. disfrute un poquito de ese talento que tienes. Muy bien. Solo escucharte es suficiente para hacerme vibrar desde adentro, sentir que tan solo quiero detener el tiempo. Salgo a buscarte, cuento los pasos, cuento los segundos para verte, porque es temprano mi reloj, me parece tarde. Y ahora que estás aquí, por fin junto a mí, he estado esperando este momento desde el día en que yo nací. Todo lo que siento dentro ha estado reservado solo para ti. Y no encuentro las palabras justas para describir este sentimiento que me hace vivir para ti. Desde lo acabamos Sonora. Excelente. Cuéntanos un poquito acerca de este temita musical, de esta rolita, así como dicen en México. Ok, este tema, te voy a decir algo. Me entró una convocatoria para producirle bueno, más bien componerle a un artista que realmente no los conozco porque son artistas emergentes, pero me mandan convocatorias y es un chavalillo como de, digamos, no tiene ni los 20 años. Entonces canta muy ladinamente, muy, muy arriba la voz, su textura es alta Ujú. y no utiliza la voz de garganta. Yo soy voz media baja, realmente no, te voy a decir algo. Este sí es un secreto y te lo voy a confesar, ¿no? Yo Ay, ay, realmente ay. no soy un cantante, digamos, qué bruto. Sé componer, sé de música, sé llegar a la gente, sé manejar la energía de la gente, sé hacerlo bailar, han llorado con mis canciones. Creo que eso es mi fuerte. Pero realmente yo no soy un buen intérprete, un excelente intérprete de la voz. Bueno, el caso es que este chavalillo me mandaron sus videos para que viera yo y componiera alguna canción, compusiera, perdón, alguna canción que fuera acorde a él. Y me quedé y compuse esta canción, pero la compuse balada y en un tono muy alto, pero yo no podía, estaba grabando la maqueta porque esa es una maqueta, la que pusiste es una maqueta. Ujú. En realidad no es la parte final, no es la parte masterizada. Los instrumentos, por ejemplo, el acordeón es del teclado. Bueno, el caso es que esta canción me la estaba imaginando yo, ya que la terminé como baladita, no me gusta, dije. Y me la empecé a imaginar, porque somos los compositores muy imaginativos, y me imaginé sentado en la orilla de la playa con un ukulele, y ahí voy publicando, ¿quién tiene un ukulele? Y una amiga tenía uno, y fui por él, y ahí estoy grabando. Por eso empieza con un ukulele. Ujú. Empieza, porque según esto, yo me imaginé sentado en la playa con un sombrero todo aplastado, con los lentes, con un pantalón remangado,
una cervecita enseguida y con el ukulele. Y ya empieza posteriormente, a como yo tengo imaginado, ya empiezan ya todos los instrumentos, que es un bajo sexto, una tuba, que utilicé un sonido del teclado para hacer el bajo, y el acordeón. El acordeón pues tiene unos arreglos muy simples, pero la canción, en cuanto la saqué, me gustó bastante. De hecho, me preguntó, ¿de quién es esa canción? Me preguntó una muchacha en la playa, está tocando la playa. Es mía, le dije. Nunca la había escuchado, ¿verdad? No, 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 es mía. Y se la pasé ahí mismo por WhatsApp. Y así es como yo produzco mis canciones y es como las difundo, digamos, ¿no? Aparte de las redes sociales. Alguien llega, oye, me gustó esa canción. Bueno, ahí te hago por WhatsApp. Si la acabo de hacer, claro, después de registrarla. Esa fue Wow. esa canción. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar la segunda rápidamente. A ver, Claro que para sí. el público que está con nosotros, no se olviden que estamos disfrutando del programa Las Calientitas de Frecuencia 5. En el sombrío olvido de las páginas de un libro, encontré el pensamiento olvidado por los años de una mujer que ahora ya parte del tiempo y sus cenizas son ya parte del bien. Dio sus primeros pasos en el viejo continente. Su tímida sonrisa fue alegría de sus padres. En tiempos donde el odio se adueñaba de la gente, el ruido de las bombas era pan de cada día. Ana está sentada en aquel oscuro rincón, a contraluz de una linterna plasma parte de su alma. Hay latidos de su corazón en cada página y la tinta sangre de su tierno corazón. Ana es la caricia de una madre, es la belleza de una tarde, es aquella tenue puesta de sol. Ana es la quietud de mar adentro, es la suavidad del viento acariciando las alas de un gorrión. Y conoció el amor bajo un suelo de madera, con un fugaz beso, su pudor por vez primera. Y sin ver el sol sintió el candor de primavera, entre ruido de bombas desde su trinchera. Ana está sentada en aquel oscuro rincón, a contraluz de una linterna plasma parte de su alma. Hay latidos de su corazón en cada página y la tinta sangre de su tierno corazón. Oye, mi querido Juan, ¿me recuerdas un poquito al estilo de Arjona? Arjona. Bueno, será que tenemos el mismo timbre de voz, Sí, sí. pero la lírica es completamente diferente. No, pero digamos el estilo, no la Ah, forma ok, como ok. cantas, Sí, 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 claro, porque claro. él en varias ocasiones también mencionó de que compone, hasta inclusive él dijo en varias ocasiones de que no le gusta la forma como canta, dijo de que es una virtud y de repente suerte de que el público disfruta de sus composiciones, Exactamente. pero como cantante dice que él no se considera, digamos así, como un Luis Miguel, así como un Fonsi, un Luis Fonsi, no se Fíjate que considera hasta, inclusive diste dijo en el hasta un clavo. Justin Bieber. Diste en el clavo, es exactamente lo que te estaba explicando ahorita. No había tomado en cuenta ese punto de Arjona, que es cierto, somos parecidos en ese aspecto. Claro, porque puedes tú, digamos, hacer que una canción de una conversación la moldeas a tu estilo y termina siendo, digamos, una narrativa en forma de canción, cosa que hemos ya escuchado en las dos primeras canciones, que bueno, es un, como dicen, es un don que tienes, porque no muchas personas pueden hacer eso. Todas personas siempre o ciertos compositores siempre tienen que ponerle el coro y el ritmo y la rima y después ciertas bases que usualmente ellos ponen. O de repente, y yo me acuerdo que en una ocasión un compositor mencionó, dijo, oye, Joseph, ¿tú sabes cuándo una canción va a ser un éxito? Y yo le dije, disculpe maestro, no, por favor, a ver, edúqueme un poquito. Me dice, las mejores composiciones o canciones que van a ser un éxito, son las composiciones que tú empiezas y fluyen y se terminan fácilmente. Eh,
y bueno, es un compositor que es un señor que le compone para Amaelo Ruiz y cada canción que le da es, wow, se termina siendo un éxito. Pero en eso él mencionó, él dijo, inclusive en una ocasión, dijo, Joseph, a veces me dicen, me gustaría que me hagas una canción acerca de la botella. Y él dice, pero ya ahora me tengo que imaginar, tengo que educarme o tengo que hacer un montón de seguimiento antes que recién me venga la musa de la inspiración y tratando de hablar acerca de la botella o digamos, de la bebida. En el caso tuyo, ¿pasa algo así? Bueno, voy a tratar de, porque quiero tratar primero el tema de la canción, Ujú, contestando referente a tu pregunta. también. Esta canción fluyó precisamente, salió así, rápido, salió una tarde en la calurosa ciudad de Hermosillo, 50 grados, me acuerdo. Pero te voy a explicar un poquito más atrás de esta canción, en referencia a lo que me están diciendo los compositores que componen por encargo. Es diferente, o sea, ya tienes que tener una habilidad por componer por encargo. Ahorita te voy a explicar por qué. Ujú, Mi papá, cuando él estaba joven, él ganó un concurso para ir a tomar una capacitación a la ciudad de Mérida. Y cuando iba en el avión, tuvo la fortuna de ir sentado enseguida del actor Ignacio López Tarso. ¿Te acuerdas de él, verdad, Tacho? claro, claro. Entonces se sacaron pláticas. Bueno, mi papá le sacó plática, lógicamente, ¿no? Porque Ignacio López Tarso, pues están enseguida de él. Es una figura muy importante. El caso es que Ignacio traía en sus manos un libro que venía leyendo. Era el diario de Ana Frank. No sé si te diste cuenta que la canción que acabamos de escuchar se llama Ana Ujú, y hace referencia a Ana Frank de la Segunda Guerra Mundial. El caso es que cuando regresó mi papá, yo estaba muy chico para saber quién era Ignacio López Tarso, pero en cuanto yo aprendí a leer, pues leí el libro, me lo aventé todo, y ávidamente hasta que eh, me imaginaba las escenas, me imaginaba todo lo que estaba sintiendo la niña, aunque hay una polémica que dicen que fue el papá el que escribió, pero no me importa. La cuestión está en que fue un personaje muy vívido, así lo que yo ujú. estaba viendo me trasladó a esa época. Y siempre lo tuve en la cabeza, siempre lo tuve en la cabeza. Posteriormente, muchos años después, estaba una tarde, me acuerdo de verano, y estaba solo en la casa y iba de salida, y entonces esta canción empezó a fluir, y rápidamente agarré un cuaderno ahí sí, porque era cuando apenas estaba empezando con el celular, y empecé a escribirla, de hecho tiene como 3 o más versos, pero ya la última ya la cuadré, ya la recorté, y le dije a un primo mío, oye, pues se me ocurre un video para esta canción, pero de imágenes, le digo, de la Segunda Guerra Mundial, de Ana Frank, del contexto de esa época. Ok, y me lo hizo. Y la canción empezó a gustar bastante. Inclusive en España, en blogs de poetas, me empezaron a nombrar ya como poeta. Me Ujú. pusieron un ciudadano a pie, porque era un compositor que nadie conocía, pero que compuso esa canción y tuvo hasta la fecha la gente me dice, qué hermosa canción pues yo digo, pues sí está muy hermosa, la verdad sí me gusta, yo sé cómo la hice, no es por presumir, no me gusta eso, pero en realidad a mí se me hace preciosa, es mi canción, o sea, para mí es muy preciada, pero tengo la fortuna de que transmití realmente lo que quería transmitir, porque el compositor muchas veces hace canciones y para el compositor siempre su canción va a ser lo máximo. Claro. Pues, inclusive llegan con artistas, mira, esta canción va a ser un éxito, pero en realidad el producto que tienen más mira, que sabe los elementos de una canción, cuáles van a pegar, cuáles no. Entonces ellos dicen, no, pues es que esa canción ahorita no, o simplemente no estás fuera de lo que nosotros queremos. Pero esa canción es trova, pues la trova, pues tú sabes que nunca pasa de moda, es Ujú. lírica, es lenguaje literario, es un poquito más profundo, imaginarte a la niña, dónde estaba, y al mismo tiempo con lenguaje poético, por ejemplo, Ana es la figura de una madre, es la belleza de una tarde, es aquella puesta de sol, Ana es la quietud de mar adentro, es la suavidad del viento acariciando las alas de un gorrión, y son gorrioncitos. Todas esas cosas me las imaginaba, Ujú. las plasmé, y pues es mi canción preferida hasta ahorita, mía, y pues con mucho amor y con mucho cariño se las comparto.
Súper bien. Bueno, rápidamente nos vamos a la siguiente. Para todos, no se olviden que estamos disfrutando de la presencia de Juan Morgan el día de hoy. Disfruten. La luz de la mañana se refleja en mi ventana y ya no estás tú. Pues ninguna sorpresa, pues teníamos un acuerdo. No se escucha casi. Días antes del amanecer, hacía tiempo que ya no corrían las caricias por nuestra piel. Ya no sabíamos a qué sabían nuestros besos, nuestro amor como ¿Sí se escucha? y ya no estás aquí. Wow. Se ha llegado el día, la fecha, la hora del acuerdo entre tú y yo. Como un contrato frío, una hora de teatro, se ha acabado la función. Yo me imagino esta canción y de repente en la banda de Limón o de repente un Nodal cantándote esta canción. Oye, wow, tiene ese temita, ese feeling de banda. ¿Cómo empieza esta canción? Se está perdiendo un poquito el sonido, no sé si seré yo o le voy a subir un Pu- poquito aquí. Puede ser, puede ser. A Sí ver, te entendí lo que dijiste, pero sí el sonido sí está un poquito perdido. Pero bueno, ¿me repites la pregunta para reforzar mi respuesta, por favor? claro, no te preocupes. Estaba mencionando que ese temita musical, yo me imagino en la voz de repente de Nodal, de repente en la banda de Limón, en una de estas bandas que cantan esa clase de estilo, muy bonita. ¿De dónde empezó? ¿Cómo te inspiraste para sacar esta canción? Bueno, para empezar, muchas veces la gente me dice que cuando escucha una canción se identifica con el personaje. Muchas de las vivencias, no sé si traeré yo algún tipo de decepción amorosa de una vida pasada que yo me acuerdo desde que tenía 16 años, 14 años, compongo canciones así y me fluyen muy fácil. Esa canción, yo me la habla de una ruptura de una pareja, pero lo hace ver como si fuera, dice, por eso se llama el acuerdo, porque ya lo último es como un acuerdo que ellos tuvieron, ya no lo ven como no es un matrimonio por arreglo como los que se usaban antes, antes, por ejemplo, que, bueno, ya en estas épocas, pues se casa uno por enamoramiento, uno ni tiene pensado casarse muchas veces, de repente hace el flachazo y entra uno en una relación con alguien y la lleva, pero en base al amor, en Ujú. base a ilusiones, a tener una familia, a tener hijos, no sé, lo que sea, pero siempre es en base al amor. Pero de repente cuando uno saca cosas que no van con otra pareja o simplemente no se da cuenta, uno empiezan a matar la relación. Poquito a poquito el orgullo, eh, digamos, cosas que no le gustan a otra pareja que siempre le dicen a uno y que uno no entiende y viceversa. Ujú. Y no hay realmente ahora sí que una receta para llevar bueno, sí la hay. Nuestros abuelos siempre le decían, el respeto, la tolerancia, eh, bla, 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 ¿no? O sea, hay muchos valores muy simples que todos tenemos, pero ahorita como estamos en una época en que vivimos deprisa, Ujú. vivimos ya no respetando ese tipo de leyes que antes tenían, pues De se dan valores. mucho las rupturas matrimoniales, se dan bastante. Va a ser un tema que yo creo que es de los más explotados que hay y va en ascenso. Entonces, esa Claro. canción, ahora, referente Ujú. hacia quién iba, yo la hice una balada esa canción, pero aquí ya lo digo abiertamente, yo me imaginé para Cristian Nodal, dije esa canción. Sí, por Vamos eso. a decir también. Él tiene ese mismo estilo de Cristian Nodal de las canciones, o te imaginas en la voz de repente de un Pedro Fernández, o hasta de repente en la voz, imagínate, del finado Vicente Fernández, porque él tenía así más o menos esas canciones. Bueno, eh, Vicente Fernández era purista, digamos, en la cuestión del mariachi y las rancheras, pero sí es un poquito diferente. Vicente Fernández se incursionó un poquito en la música, digamos, ya experimental o fusionando ritmos y sonidos más actuales y más melódicos y que se salían un poquito del esquema o de las Joan rancheras. Sebastián, de repente en la de Con Joan Joan Sebastián, Sebastián. exactamente, exactamente. Joan Ajá, Sebastián claro. vino a darle un toque de ¿cómo se dice? De novedad, un toque lo actualizó, digamos, un poquito, o sea, él cambió, pues, se nota rápidamente, hasta se nota hasta como
como que no lo entiendo mucho esto, pero lo voy a entrar así. Yo sí lo notaba, Vicente Fernández, pero le salió muy bien porque pues, fue de los mejores intérpretes que ha tenido México. Pero sí noté mucho esa, no pérdida de individualidad, pero sí una transformación en lo que era el estilo purista de la ranchera. Y pues obviamente tuvo que ver el compositor y productor, que fue en este caso Joan Sebastián. Bueno, el caso es que esta canción yo me la imaginé con Cristian Nodal. Y hasta la fecha quiero que me la grabe. Así lo digo. Se la ha tratado de mandar, pero son personas muy ocupadas. No me quita el sueño. Sé que algún día va a surgir otra canción y sé que a lo mejor, si no es él, va a ser otra persona, pero yo voy a seguir componiendo para el día en que mis canciones escuchen por todo el mundo. ¿Por qué? Porque quiero que la gente sienta. Obviamente, el compositor busca reconocimiento, busca dinero, Oye, claro, por supuesto. ya que estás mencionando, el día de ayer entrevistamos a Ramiro Miguel. eh, Él tuvo la oportunidad de participar en telenovelas con su voz. Oye, no sería malo hacer ese contacto de repente, porque él tiene la voz, él tiene esa voz, y uno nunca sabe, como dicen, esto de hacer uniones o de repente conectar personas, conectar talentos. Yo te voy a pasar su contacto de él con el permiso de él, para ver si de repente, como dicen, si falta, porque a veces el compositor, hasta que no pega o hasta que no se vuelve exitoso, empieza de repente a producirse para él o hacerse canciones para él. Yo conocí a un salsero, eh, bueno, en este momento podemos denominarlo salsero, ¿no? Pero la primera vez que lo entrevisté, él me dijo que era compositor y me dijo que mandó sus canciones a varios artistas, ¿no? Y llega un momento en que él dice, bueno, ¿por qué seguir esperando? Voy a empezar yo a producir lo mío. Y mira, de la forma que él compone y con la forma que él ya se asesora en producir su música, el señor poco a poco ha ido subiendo escaleras y yo he mirado esa evolución en su música. eh, el señor está para, como dicen, está para estar en escenarios más grandes. Ajá. Pero siempre a veces uno empieza por ahí, uno siempre empieza por ahí. De repente, quién sabe si hasta podrían hacer una colaboración con el otro artista, o de repente, como dicen, hasta tú lo puedes asesorar un poco en qué género le pondría a ver, pero él ha cantado varios grupos mexicanos. Y uno nunca Ok. sabe, como dicen, a veces, Claro, claro, sí. a veces Sí, siempre es no, bueno. por supuesto, sí, 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 adelante, adelante. Claro, y a veces siempre es bueno eso de hacer conexiones. Uno ya, como dicen, uno se siente bien ya si después si las otras partes no se ponen de acuerdo, pero bueno, acá en nuestro medio siempre somos esa fuente de conexión, Claro, digamos, sí, creo que sí, de entonces. recomendar a personas porque cada día hacemos no solamente entrevistas para diferentes géneros musicales, pero uno puede apreciar, ya que muchas artistas nos mandan canciones para nuestras diferentes radios, siempre ya con el, como dice, con la experiencia uno dice, bueno, ¿y qué pasa si estos dos artistas hacen una colaboración? Porque uno nunca sabe dónde la vas a pegar o dónde vas a terminar, como dicen, gustando, teniendo el gusto del público, porque no sé si escuchas esa frase que muchas personas las dicen, que a veces uno no es párroco de su propia iglesia. Sí, Quién claro, sabe si en otro lugar te aprecian mucho mejor y desde ahí uno empieza, porque muchos de estos salseros a veces terminan siendo conocidos en otros países y de ahí empiezan, como dicen, claro, sí. rompiendo el mercado y se meten en su mercado local, y cosa que nosotros siempre hacemos para muchos artistas. Eh, Nosotros tocamos su música y a veces muchas de estas radios locales dicen, ¿cómo es posible que esta radio tenga esta canción? Y es un artista que, digamos, de Hermosillo, y acá en Hermosillo no tenemos sus canciones. Y se ven forzados a programarla, a ponerla en su programación, gracias a que el artista se expone internacionalmente. Y eso nos da Exactamente, mucha alegría. exactamente. Sí, Mira qué exactamente. interesante.
me alegra estas dos últimas cancioncitas tienen ese género y a mí se me hace que ese género es el tuyo, ¿ah? No por, digamos, despreciar o de poner en diferente mérito a las otras, pero como dicen, siempre hay público para diferentes géneros musicales, pero con ese género o con esas dos últimas canciones como que vuelas, como que empiezas, digamos así, sin ningún problema. Y nada que ver con la composición, porque tus composiciones son muy buenas, pero Ujú. digamos con tu tono de voz que le pones y ese estilo que aplicas a esa canción, suenan muy bonitas las canciones. Felicitaciones. Se está perdiendo un poquito la voz. Claro, no sé, a ver, vamos a Bien, chequear ya está. ahora un poquito más. Digo, Ya está. te estábamos felicitando por tus composiciones. Gracias. Esas dos últimas canciones, entonces, piensas que es el género que más se me da, más me Sí, fluye. Ok. claro, claro, claro. Claro, por eso te digo que vamos a hacerte la conexión con Ramiro Miguel, que lo tuvimos el día de ayer Ok. para ver, hasta inclusive te cuento que en Perú también conocemos un mexicano, a ver, él es venezolano, si mal no me acuerdo, venezolano, peruano, no, mexicano, papá mexicano, mamá peruana, y al final te cuento que en un lugar donde la cumbia está de moda, él canta música mexicana. Oye, uno dice, wow, y te canta tan bonito el muchacho, te canta música así regional mexicana, música de banda, que hasta uno a veces se sorprende cómo alguien en otros países mantienen viva esta música. Y él mencionó que dijo de que como su papá era mexicano, su papá escuchaba esa música y él de niño, de niño era su referente. Vamos a la siguiente canción, a ver, rápidamente, ya hemos escuchado la primera, Ok. vamos a la tercera canción, a ver. Contigo, ya no somos ni amigos, ya no te quiero ni ver, ya no soy tu querer. Si piensas que algún día vas a volverme a tener, yo puro para adelante, para atrás no volteo una vez. Creo que tienes la pista. Falta la voz de mujer ahí. Claro, claro, Ok, es solamente la pista. Falta la voz de mujer. Sí, claro, no, voy a platicar un poquito sobre esta canción, así a ver, rápidamente, porque esta canción fue un intento corrido tumbado, porque entré en una convocatoria para Belinda. ujú, Ya es que Belinda y Nodal ahorita traen ese pique que casó por allá. Tú sabes cómo se mueve ahí el asunto. claro, No estoy muy orgulloso de esta creación, no creas, ¿no? Es mi creación a final de cuentas, pero sí inmiscuí un poquito en la cuestión del autotune, de los ritmos nuevos, mezclar un ritmo de tres cuartos con uno de seis octavos, un tac, 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 tres cuartos con seis octavos. Sonidos nuevos que yo no había utilizado, solo los tenía en la mente, pero no los había utilizado. ujú, Pero sí, básicamente esta canción ya fue en base a una convocatoria para Belinda que están haciendo porque Belinda pues anda ahorita en la cuestión del género mexicano en los corridos tumbados, es lo que le ha funcionado hasta ahorita. Y por eso la manera entre la abuela canción. No pensé que ibas a poner eso, pero es gracioso. Pero bueno, es una de mis canciones, a final de cuentas, sí está. Oye, pero qué tal casualidad, ¿ah? Sale con Nodal y de lo que ella tocaba, de lo que cantaba otro ritmo musical, se mete a lo mexicano. Cosa que está de moda, ¿no? Thalía, Shakira unos cuantos artistas de Chile. Ahora también hay música que, a ver, con esta banda de cumbia mexicana, no es Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Oye, te cuento que Los Ángeles Azules creo que van a venir por segunda vez acá a Canadá. Am, Bueno, pero en los últimos años han estado usando colaboraciones, ¿no? Con artistas internacionales. hay yo considero que son dos factores muy importantes para que eso suceda. Uno es, subirte al barco del streaming, ¿no? Subirte al Ujú, barco de lo actual, lo que está ahí, lo que está generando el mercado, lo que está pidiendo el mercado, lo que está generando dinero, obviamente, lo que está generando más fama
Y pues obviamente todos estos personajes que estamos nombrando, pues tratan de unirse, me incluyo también, pero lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre un intérprete a un compositor. Al compositor no se le toma en cuenta casi nada, y no lo digo como reproche, ¿no? Es simple, es la realidad. Ujú. El intérprete, toda la gente basa su atención en el Claro, intérprete, lo hacen crecer, la imagen, la voz, y está bien porque a nosotros los compositores es la persona que le da vida a nuestras canciones. Ahora, en la cuestión, ahorita que me estás diciendo anteriormente, quiero tocar ese tema porque es muy importante, que me estabas diciendo que muchas veces uno no es profeta en su tierra, ¿no? Algo así me ujú, dijiste. Ok, entonces te agradezco profundamente este espacio para yo tener contacto con otro tipo de personas con las que pueda colaborar, porque sí, aquí dentro, la cuna del regional mexicano, digamos, que ahorita está en boga, es Sonora, que es el norte de México. Yo ujú. vivo en Sonora. Y como dices tú, nadie es profeta en tu tierra. No he encontrado aquí realmente el apoyo eh, con mis propios amigos músicos, que realmente, oye, ahí está, tienes enseguidita a Cristian Nodal, tienes enseguidita a Fulanito de Tal. Enséñale mi canción. Y Claro, no me han hecho ese favor. ¿Por qué? Porque siempre hay una competencia. No voy a hablar mal de nada, pero es una competencia que hay. Desleal hasta cierto punto, pero el músico es muy celoso de su trabajo, de su carrera. Yo siempre he ido en contra de eso. Por eso yo cuando yo estudié en la Ciudad de México, que llego aquí a esta parte, a esta región, que yo soy de aquí, originario, yo traía otras ideas que música electrónica, que de salsa, y pues entonces no había nada de eso aquí. Pues total de que se quedaron en mi memoria simplemente. Hasta ahorita yo estoy sacando todos esos elementos que yo viví antes, porque yo me hago amigo de todo el mundo donde voy. Yo me hago amigo de todo el mundo. Yo llego y no soy del que va a ver el centro que está de moda o una estatua, no. Yo voy a ver a la gente que está en la calle, yo voy a la gente común y corriente que está en la calle, empaparme de su dialecto, de su cultura. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, es por eso que hay una diferencia entre el compositor y el intérprete. claro. Creo que sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Sí, 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 Nosotros claro. somos los creadores, efectivamente, pero en medio hay un núcleo que canaliza al intérprete para proyectarlo, lógicamente generar ganancias, porque sin la ganancia pues no hay nada, o sea, no hay ni proyección ni nada. Eh, Se proyecta el artista y se queda en la mente del público, pero dime, ¿a cuántos, por ejemplo, compositores realmente recuerda la gente? Pues uno, dos, tres, los más famosos y que son realmente cantautores, porque una cosa es ser cantautor y otra cosa es ser compositor, otra cosa es ser letrista. Hay Ujú. personas que solo hacen la letra, hay personas que cantan sus canciones, que son los cantautores, hay personas que son compositores, otras personas que son arreglistas, y al final de cuentas el intérprete es el que difunde la canción, lo cual está bien, te repito, ¿no? Entonces, es lo que está dando ahorita, es lo que pasa por mi mente. Claro, y yo creo que la única, el único momento en que de repente le dan crédito al compositor es cuando de repente sacan, digamos, un disco, si de repente todavía los hacen, o de repente en algún premio, ¿no es cierto? En el premio siempre mencionan al productor, al arreglista, si es de repente en algo de salsa, mencionan ciertas personas más, pero es la única forma. Ya después usualmente los artistas de ahora no, lo único que dicen es, bueno, en nuestra canción, a no ser que sea un compositor grande, que digamos dé canciones a varios artistas y ahí es de repente donde ya le toman cariño, ¿no? Porque ya cuando un compositor empieza a dar canciones para varios artistas y estos se terminan volviendo éxitos, esa es ya tu, digamos, tu mejor promoción, tu mejor propaganda para Claro. que todo el mundo te empiece a pedir canciones. Imagínate, te vas a dormir, despiertas y hay 5 llamadas, una de Nodal, otra de los muchachos de la Por banda El favor. Recodo, Recodito. Claro que sí, ojalá. Dios te oiga. Perfecto. Mira, oye, ha sido, mi querido Juan, un placer el poder haber tenido la oportunidad de conversar contigo. Tengo una canción más. Vamos a poner la última canción y Muy bien. después de esto ya también ya venimos ya casi con la parte final también del programa. Queremos hacer la invitación cordial. El día de hoy tenemos a Juan en el 2x1
No se olviden, les hacemos la invitación cordial el día de hoy, 8 de la noche, hora de lo que sería Toronto. No, 8, no, mejor dicho, 8 de la noche, claro, hora de Toronto. Hay creo una hora y media de diferencia. Nuestro querido Juan va a estar con la doctora Norma Licia en el programa La Voz Amiga. So, por favor, no se olviden, les hacemos la invitación cordial para que también, como dicen, sintonicen el programa de La Voz Amiga. Bueno, a ver, nos venimos con la siguiente rolita. A ver, disfruten. Y desde el mero sur de Sonora, desde las playas de Guatabambito, Morgan, Negro Show. Guatabampito es un lugar muy bonito, lugar perfecto para ir a pasear. Es una playa en el sur de Sonora, un paraíso a la orilla del mar. Las olas suaves se mecen tranquilas, la arena fina bajo tus pies. La suave brisa acaricia tu piel y te hace olvidar el trabajo y estrés en Guatabampito. Te vas a enamorar, son lindas mujeres, su mirada angelical. Y en Semana Santa, vacaciones a tomar. Abre una cerveza, vamos todos a brindar. Desde las bellas playas de Guatemala. Claro que sí, estamos disfrutando de ciertas canciones de mi querido Juan el día de hoy en el programa de Las Calientitas de Frecuencia 5. A ver, mi querido Juan, cuéntame, ¿cómo va, cómo compusiste esta rolita? A ver, ¿no se está escuchando? ¿Algo me dijiste de la última canción? Claro, cuéntame, ¿cómo compusiste esta canción? Bueno, esta canción la hice, de hecho, ahorita se me vienen tantas cosas en la cabeza que quiero ordenarlas todas en un momento. Yo soy de una playa del sur de Sonora, como dice la canción, muy bonita. Es una playa que tiene una arena muy fina, así, finita, finita, finita. No tiene ninguna piedra, no es fuerte, así grande, los granos de arena. Unos atardeceres preciosos debido a que Sonora es desierto y los minerales que flotan en el ambiente por el polvo, precisamente cuando les pega el sol, crean unos ambientes rojizos y violetas muy espectaculares. El caso es que yo estoy aquí, tengo la fortuna de ser aquí. Esta playa, cuando estoy aquí en mi playa de Guatabampo se llama mi ciudad, y ahí está Guatabampito, se llama la playa. Claro. Pues siempre voy y veo eso ¿por qué no hacer una canción? Estoy tocando en un restaurante, El Mirador, y ahí estoy, y yo veo los atardeceres cada que estoy tocando, y dije, tengo que hacer una canción, tengo que hacer una canción. Y precisamente hoy se inaugura un malecón histórico, o sea, realmente del sur de Sonora, que va a detonar el turismo, va a detonar muchas cosas aquí en el sur de Sonora, que es el malecón. Ahorita lo están inaugurando, precisamente yo. Oye, discúlpame Dime, que te interrumpa rápidamente. dime. Eh, yo siempre escucho, amigos míos, los muchachos del grupo Blanco y Negro, que en una ocasión creo que ellos mencionaron desde Sonora, México. No sé si me estaré equivocando. Bueno, hay que diferenciar porque también Sonora es parte de un género, ¿no? Por ejemplo, las cumbias, bueno, más bien es un género tropical, como la zona santanera, la zona margarita, Ujú. la zona del fulanito. Entonces, muchas veces utilizan ese término y uno se confunde. Tal vez por ahí va, pero no he escuchado yo un grupo blanco y negro por esta región. Mm. Te voy a contar un poquito sobre la región de aquí de Sonora. Es un desierto, se usa mucho la música ranchera, la cumbia, la cuestión de los tríos un poquito de antaño, pero ahorita se usa mucho la cuestión de la cumbia. Aquí se oye mucho la cumbia, por eso es mi primera cumbia que compongo, esta de Guatampito, de hecho. Ah, súper. Sí, bueno, no es cierto, es la segunda, pero es la primera que grabo. Es la primera que grabo. Y la primera, pues también de referente a la playa. Me gusta mucho la playa, me encanta la playa. Te repito, te reitero, cuando estaba mi papá joven, que cuando iba para Mérida, Yucatán, pues estuvo en la playa cuando se topó con Ignacio López Tarso y me acuerdo en ese entonces, trajo unos discos de Lo Joao, de Chicoche, me acuerdo de Río Tobar. Entonces, esa música se me quedó muy grabada. A mí, la cumbia guapachanguera, de estar en la playa.
Y entonces, pues, lógicamente, pues tengo que hacer una canción que hable sobre Claro, eso. No es la primera, voy a escribir más, claro que sí. Pero eso es lo que se súper, escucha aquí en esta región. súper, súper bien. Bueno, mi querido Juan, ha sido un placer el poder haber conversado contigo. No se olviden, él estará en partida doble el día de hoy a las 8 hora de Toronto, Ontario, en el programa de La Voz Amiga. Mi querido Juan, palabritas finales para que te despidas de tu público y ya por interno vamos a hacer esa conexión para que al final, a ver si se puede hacer algo ahí. A ver, palabritas finales. Gente querida, de cualquier parte del mundo que me esté escuchando, desde aquí les deseo de todo corazón que sean felices, que hagan lo que les guste, que se olviden de los problemas y los afronten los problemas, sean felices, escuchen música, la música te salva de todo, escuchen música, siempre, siempre tengan la música en la mente. Si tienen problemas, escuchen música. Y les agradezco infinitamente que me estén escuchando en este momento, así como a ti, Joseph, te agradezco infinitamente este espacio. Creo que es muy importante. Bendigo al cielo por darme la oportunidad de estar en esta parte de la historia en la que uno puede conectarse con tanta gente en tantas partes del mundo en un segundo. Muchas Claro. gracias. Y finalmente un saludito para mi querido Juan Litardo, ¿no? Claro que sí, Juan Ricardo. Tocayo, te agradezco tu atención. Vamos a estar en contacto y esperemos que salga algo mejor, porque esperemos que este sea el inicio de muchas cosas buenas. Te mando un Claro que abrazo. sí. Mi gente linda, muchísimas, muchísimas gracias. Se me cuidan. Nos despedimos con esto. Hasta la próxima. La luz de la mañana se refleja en mi ventana y ya no estás tú. Pues tengo una sorpresa, pues teníamos un acuerdo, te marcharías